Hola, hola, muy buenas tardes, queridos conspiradores en casa. Bueno, qué bueno que salimos al aire porque ya no estábamos peleando aquí entre todos, pero bueno, creo que no acabaremos de pelearnos también delante de ustedes. Bueno, la idea, queridos conspiradores en casa, es que el día de hoy hablemos de la historia de algunos, no de todos, pero sí de algunos golpes de Estado en la historia de México, para que veamos qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, qué es un golpe de Estado, por qué se da un golpe de Estado y qué se entiende por golpe de Estado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Encantada de estar aquí y sí, para agarrarnos fuerte con este tema, la forma violenta de quitarle el poder o el gobierno a un Estado. De eso vamos a hablar hoy de nuestra historia. Y no necesariamente violenta. Puede haber golpes de Estado que no son violentos. Hay golpes de Estado conducidos desde las cámaras, desde los senados o de las diputaciones. Ha sucedido en muchos otros países y también en este, ¿no? Claro, yo aquí nada más agregaría que hay mucha diferencia entre un cambio de gobierno violento y un golpe de Estado propiamente. Eso lo vamos a discutir. No son lo mismo, etcétera. Creo que eso tendremos tiempo para analizarlo en la siguiente media hora y además para decirle a nuestro público que nos vamos la próxima semana a nuestra cueva, refugio, a el origen donde están nuestras velas, donde están las cavas llenas de vino para conspirar. Donde me cae en la cabeza la gota maldita. Nuestra cueva, regresamos a la cueva. Y donde se meten los perros en media discusión, pero bueno, ese es nuestro lugar y ahí es donde tenemos que conspirar. Se acabó el Zoom, queridos conspiradores, se acabó. Salud. Salud por eso. Salud. Viva el refugio de los conspiradores. Venga, Gracias salud. por tu referencia, gracias. Bueno, queridos conspiradores, si quieren, podemos comenzar por uno en donde, pues, algunos estamos de acuerdo, otros no estamos de acuerdo, pero bueno, ¿ustedes qué opinan en el derrocamiento de Moctezuma Xocoyotzin cuando se da la mal llamada conquista de México, que fue una invasión europea en Mesoamérica a principios del siglo XVI? ¿Fue o no un golpe de Estado? ¿Fue o no un derrocamiento? Ya sabemos que el que va a tomar la batuta ahorita es Alejandro Rosas, porque va a decir que no fue un golpe de Estado. Pero bueno, para eso estamos, para discutir con ustedes. No, estoy de acuerdo contigo. Mientes cual bellaco. Es una invasión y una invasión no es un producto de un golpe de Estado. Un golpe de Estado es un producto interno. Curcio Malaparte, el politólogo, diplomático, escritor, decía que tiene un libro que se llama Teoría de los Golpes de Estado, en el que de alguna manera declara cómo funciona un golpe de Estado, una operación ejecutada por integrantes del Estado, pero que también puede ser por poderes civiles que provocan la caída del gobierno establecido, violenta o no violenta. Pero solo si esos grupos civiles logran entrar en contacto con los grupos del Estado para derrocar al gobierno. Si no es una guerra civil o una revolución. Sí, por supuesto. Por eso empiezo a decir que también pueden ser grupos civiles, pero bueno, generalmente un golpe de Estado es dado por los que detentan el poder, por militares o por los que detentan el poder desde las cámaras, que eso también sucede. O también... No, perdón, Benito, sigue. No, por favor, jamás. No, por favor. No, es que lo que dices es verdad. Pueden ser las mismas instituciones de ese gobierno que buscan poner a esas instituciones, no nada más tienen que ser militares, pueden ser instituciones legislativas incluso, para poner a otra célula en ese poder, el cambio de poderes, pero desde el interior. Y yo no creo de ninguna manera que el tema de Moctezuma haya sido un golpe de Estado. Hubo ardides que manipuló muy bien Hernán Cortés para infiltrarse dentro del Estado, y que a lo mejor los mexicas estaban completamente sorprendidos de que estuviera metido en el corazón del Estado mexica. Pero un golpe de Estado no fue. Pero Chávez, tomó el poder en forma ilegal mediante la violencia o mediante la
porque yo creo que sí lo tomó mediante la violencia y de forma ilegal. ¿Cuál hace la diferencia aquí? Si hubieran sido, por ejemplo, los, no sé, los tlaxcaltecas, hubiera sido otra cosa, o porque los españoles lo hicieron, ya no fue. O sea, o si lo hubiera hecho Cuitláhuac, que le da un golpe de estado a su hermano, ¿cuál es la diferencia en términos de personas? Que no toma el poder en ese momento Hernán Cortés, incluso pierde en la noche triste, lo expulsan, ¿no? Realmente no toma el poder después de esos 8 meses en Tenochtitlan. Va a haber una batalla y lo van a expulsar, y ya después viene lo que conocemos del sitio y demás. Pero yo no veo ningún golpe de estado ahí, incluso se aguanta muchísimo, se aguantan los mexicas para quitarle el poder ya hasta que le avientan las piedras, pero no, yo no creo que haya golpe de estado. Además, es un ejército invasor. Tampoco la invasión del 47 es un golpe de Estado. Son invasiones de potencias extranjeras. Si hubieran sido solo los tlaxcaltecas, sin españoles, hubiera sido una guerra civil. Exacto, eso. Si Cuitláhuac mata a Moctezuma, hubiera sido un golpe de Estado, pero aquí realmente la sucesión fue legítima totalmente. Pero entonces, a ver, para tratar de definirlo, ¿no? Es decir, yo sí partía del supuesto de que es una toma de poder de manera ilegal y mediante la violencia. Entonces, las diferencias van a ser quién es el que ejerce el golpe de Estado. Los españoles no, los tlaxcaltecas no, pero nada más va a ser golpe de Estado si Cuitláhuac, el hermano de Moctezuma, lo derroca. ¿Ese es el golpe de Estado? No, bajo tu definición, Madero dio un golpe de Estado contra Porfirio Díaz. Que no fue así, porque es una revolución. No, porque hubo elecciones, Alex. ¿No? Pero la revolución que depone a Porfirio Díaz sería un golpe de Estado dentro de esa definición que diste. Y claro que no es. No, porque hubo elecciones. Y ahí es la gran diferencia. Y claro que no reconoce el resultado de las elecciones Porfirio Díaz. Ahí compro el argumento de Benito en el sentido de que la invasión norteamericana del 46 al 48 fue o no fue un golpe de Estado. No, pues yo sí creo que no fue un golpe. Quién sabe, habría que definirlo bien. Pero bueno, yo creo que no fue un golpe de Estado. Pero en fin, pues ahí está. No somos abogados. No, pero además no pasa a la historia como un golpe de Estado, como sí pasó. Bueno, no sé si ya quieran cambiar al siguiente que tenemos preparado, pero para acabar con Moctezuma, a mí sí me hubiera gustado, digamos, que la historia, que uno de los mexicas se hubiera puesto en contra de él y desde un principio, no después de los 8 meses que estuvieron los españoles, pero bueno, ya sabemos cómo se conjuga el hubiera en la historia. Bueno, entonces si quieren pasemos a Iturrigaray, que me parece muy importante, este virrey que, bueno, en el momento en que Napoleón invade España, hay muchos funcionarios digamos, del virreinato que renuncian y Iturrigaray decide que él va a ser el que va a ejercer el poder. Y entonces, bueno, ahí sí hay un golpe de Estado o no hay un golpe de Estado. Sí, para mí sí. Perdón, vas Alex. Sí, perdón, para mí también, pero además Iturrigaray navegaba a curiosas aguas, ¿no? O sea, quiero decir, España invadida por las fuerzas napoleónicas, los levantamientos del 2 de mayo en Madrid, etcétera, le piden que declare a Fernando VII y lo duda. Entonces, y la duda es si se declara a sí mismo como una suerte de rey de México, ¿no? Este era un personaje tremendo y además traía mucha cola que le pisaran, lo cual le convenía muy bien toda esta incertidumbre y estos vientos de autonomía que querían muchos criollos, entre ellos Primo de verdad. Pero este personaje, José de Iturrigaray, vio glorias muy importantes ya en la última etapa del virreinato y estaba muy centralizado el poder en él, pero también lo juzgan por malversación, por corrupción, y le viene muy bien decir, no, mejor ya no vamos a tener que ver nada con la España invadida y es momento de la autonomía de este reino. Que yo creo que ahí hay un doble intentona golpista. La primera es la de Iturrigaray, de separarse, digamos, o desconocer la autoridad de la corona española, apoyado en los criollos,
Entonces, ese primero, yo creo que, digo, dentro de la lógica, a mí no me gusta mucho como ser tan determinista en el sentido del concepto, pero evidentemente él utiliza la fuerza de la Nueva España, la fuerza política para tratar de quedarse él como el gobernante de la Nueva España apoyado en una autoridad que sería compuesta por los criollos. Pero los españoles le dan un golpe de estado a él, moviendo a todo el ejército y capturándolo, a él destituyéndolo y atrapando a todos los criollos del ayuntamiento que terminan siendo muerto Primo de Verdad en octubre de 1808 y Talamantes, otro de los conspiradores, mandado a San Juan de Ulúa. Y un dato que me parece importante para nuestros amigos en casa, que es qué día sucede este golpe de Estado contra el virrey Iturrigaray. 16 de septiembre de 1808. Y creo que es importantísimo porque es como, ¿qué es? ¿La historia se repite o cómo? Es como el temblor. Como si volviera a temblar el 19 de septiembre. Sí, qué cosa, ¿no? Es francamente curioso, ¿no? Curioso. Ahora, oye, fíjate. Entonces, la corona española pone a un virrey de 80 años, imagínate lo que le importaba, a mí me parece increíble. Pedro Garibay es el siguiente virrey, no lo hace tan mal, digamos, en la cuestión de estabilizar un poco todo esto que vino sucediendo con el virreinato, pero ya no puede parar el movimiento de independencia con la segunda conspiración, bueno, otra conspiración que fue la de Querétaro. Sí, pero lo que es curioso es que sí se lo llevan preso a España, lo juzgan y la sentencia se dicta 11 años después, pero se aplica otros 11 años después. Estamos hablando de que casi 22 años después de los hechos es cuando se dicta la sentencia definitiva. Y yo sí creo que la justicia que no es expedita, pues ya no fue justicia. Y claro, es otro tema, ¿no? Pero sí, finalmente se llevan preso a Iturrigaray, pero sí fue la primera intentona golpista, digamos, pues no del México Independiente, porque pues todavía el México Independiente se llevó a cabo hasta 1821, pero sí fue un golpe de Estado contra del virrey. Pero es el resquebrajamiento del modelo, estamos ante un organismo que estaba ya muriendo por la forma de no operar, de no tener, digamos, buen gobierno hacia este virreinato, pero a mí me parece en 1808 como una fisura importantísima. A mí Creo también. que es Bueno, el comienzo del fin de la colonia, pues, ¿no? De alguna manera. pero Y todo del comienza virreinato, con sí. todo comienza con la invasión napoleónica en España y de ahí el desquiciamiento de todas las colonias de España en el mundo entero, ¿no? Que finalmente la última se da en 1898 con la caída de Cuba y de Filipinas, pero eso ya es harina de otro costal, ¿no? Salud. Bueno, salud. Salud por los golpes. Ah, no, perdón. No, por la No, historia. no, claro que no. Bueno, pues yo creo que podríamos pasar a dos temas importantes que se dan exactamente, bueno, de 1808 a 1821. Pasaremos tangencialmente por no sé si ustedes piensen que la desaparición del Congreso mexicano por parte de Iturbide fue o no un golpe de Estado. Yo creo que sí fue un golpe de Estado porque pues el desconocimiento de uno de los poderes, cuando tú impides que delibere uno de los poderes por el uso de la fuerza, absolutamente estás dando un golpe de Estado, ¿no? Pero Sin duda. porque el golpe, Pero sí, ¿no? Porque el Estado lo representaba a él. Claro. ya bueno, pero yo creo que desconocer cualquiera de los poderes del Estado sí implica, no necesariamente creo yo que dar un golpe de Estado es derrocar al presidente de la República. No, Yo creo yo creo que sí, si no resulta un fracaso. Y ahí te va un ejemplo. Iturbide disuelve el Congreso, pero Iturbide se queda. Luego se echa para atrás unos meses después y lo restituye. ¿Dónde sí podríamos decir que es un golpe de Estado, por ejemplo, como Montfort, que desconoce el origen de su propia autoridad? ¿Cuál es? La Constitución. Si en un momento dado el estatuto jurídico del imperio lo hubiera desconocido Iturbide, ahí hubiera habido un golpe de Estado total, como Montfort. Como Montfort desconoce la Constitución que le da origen a su poder, ahí sí se queda, digamos, todo mundo chiflando en la loma.
Pero a ver, Alejandro, ¿no crees tú que haber metido a la cárcel a estos diputados, de alguna forma él se da un golpe de Estado? Porque entonces ese gobierno que estaba en los tres poderes, pues queda trunco. Él mismo está cortando su propio poder. Hemos visto muchas veces. Se está dando golpe de Estado y se vuelve... No, está dando un golpe en el pie y le ha dolido de la fregada. O sea, eso fue lo que se dio. Porque al final no pierde el poder. Es igual Huerta. Huerta va a disolver a la Cámara, a la Cámara de Diputados, y los senadores se van a disolver solos y va a gobernar porque sigue siendo él el poder. Yo creo que lo único que haces es construyes, en vez de una república en estos casos, o el imperio, una monarquía constitucional, termina siendo una monarquía absoluta o una dictadura como la de Huerta. A mí sí me parece la antesala para poner otro gobierno, en fin. Yo creo que un golpe de Estado también es cuando tú cambias por la vía de los hechos, por la vía de la violencia, un orden jurídico, un sistema político establecido por la fuerza. O sea, cuando entonces la República, te pregunto, nació de un golpe de Estado. ¿Cuál, perdón? Nuestra República. La República, no, porque fue después de una invasión extranjera. La República de 1824 nace entonces bajo esa lógica de un golpe de Estado. La de Guerrero. Sí, no, la de Guadalupe Victoria. La de Guadalupe derrocan a Iturbide y el sistema político elegido por México para consumar la independencia, que era una monarquía constitucional, la cambian por república. No, bueno, pero antes hubo un triunvirato, Alex, y este triunvirato también hay que reconocerlo jurídicamente. Y en ese triunvirato estaba Iturbide. No, ya en el triunvirato no, después de la caída de Iturbide. Estaba Guadalupe Victoria. Perdón, estaba Guadalupe. Por eso te digo que me parece un poco de ambigüedad en los términos. Pero cuando se derroca a un monarca nunca es un golpe de Estado, ¿eh? Ok, ¿saben qué? A mí me parece que estos términos un tanto académicos también responden al siglo XX, ¿no? El término golpe de Estado viene muy a cuento con las dictaduras en el Cono Sur, los golpes de Estado que se dieron a esos gobiernos democráticos. Cuesta trabajo meter esto a otras partes y a otras épocas de la historia. Nos está costando mucho trabajo realmente definir un golpe de Estado o no. A mí, en esos términos de las dictaduras militares que derrocan a un gobierno electo de forma democrática e imponen otro sistema y otras instituciones, el que me apesta a golpe de Estado sí es el que le hacen a Madero. Pero bueno, me estoy adelantando. Ese sí se puede meter en esa categoría. Pero también vayamos a Guerrero entonces, a Vicente Guerrero, ¿no? Vienen las elecciones y pierde Vicente Guerrero, porque desde que pierde. Y sin embargo, se instala en el poder a pesar de no haber ganado las elecciones. ¿Es o no un golpe de Estado? Vicente Guerrero, ¿es o no un golpista? Aquí valdría la pena poner el proceso que estaba sucediendo con las logias masónicas y lo que sucedía con la serpiente de Joel Poinsett, que lo que quería era desestabilizar el naciente, dificilísimo país que empezábamos, y entonces le malaconseja a Guerrero y a muchos otros liberales que además admirábamos toda esa parte norteamericana, y creo que sí es un golpe de Estado, porque no acepta que una institución, ¿no?, democrática le dijo: perdiste, Vicente Guerrero. Yo estoy convencido que es un golpe de Estado. Guerrero no había ganado las elecciones, las había ganado Pedraza, y como tal tenía que haber sido Pedraza el presidente y nunca Vicente Guerrero. Y ahí sí, claro, fue, como tú decías, Chávez, gracias también a la influencia de Joel Poinsett, que llega a la presidencia de la República, Vicente Guerrero. Pero cuando repasas las cartas que existen entre Vicente Guerrero y Joel Poinsett, hay una carta, bueno, no una carta, varias cartas muy curiosas que ustedes pueden consultar cuando vayan a la Universidad de Pensilvania, en donde Guerrero se despide pues nada menos que de Joel Poinsett, del embajador de los Estados Unidos, que había llegado a comprar Texas con $5 millones, y le dice: señor embajador, extraño mucho el exquisito aliento perfumado con el que usted se dirige a mi persona. Entonces, sí habría que ver, y ese es un trabajo. Es una metáfora. Shakespeare lo sabía perfectamente bien. Las metáforas
O sea, está hablando de su lenguaje, no está hablando del perfume que emana de su boca por las mentas que se tomaba. Pero ¿sabes Después, qué? No, yo lo que quiero decir aquí es que, desgraciadamente, le pueden llamar golpe de Estado, levantamiento armado, lo que sea, pero nuestra historia es, al menos hasta la revolución, se gestó a partir de quítate tú para ponerme yo. Puedes llamarle golpe de Estado, puedes llamarle levantamiento, pero vea, lo de Guerrero con Gómez Pedraza termina en un desastre para la mitad del siglo XIX. Luego, en 1854 a 55, derrocan a Santana por un movimiento militar, llámale como quieras. Ese movimiento militar inicia la era del liberalismo, que en 1857 es autoderrocado, porque así lo hace Comonfort siendo presidente, lo cual da inicio a la guerra de reforma. Luego vienen los conservadores junto con los franceses a tratar de darle un golpe a Juárez para quitarlo, pero Juárez gana. Luego Juárez gana y se perpetúa en el poder hasta que se muere. Y entonces Porfirio Díaz dice, no, esas elecciones son ilegítimas, las segundas de Lerdo de Tejada, y se levanta en armas denunciando un fraude que es muy posiblemente, o más bien se puede demostrar, aunque tú lo llames golpe de Estado, pero había ahí una denuncia de fraude que no hizo caso Lerdo de Tejada y lo quita. Y luego a Porfirio Díaz lo quita Madero con un movimiento armado. A pesar de que hubo elecciones, Madero, y a pesar de que Madero presentó todos los cargos para tratar de quitar, digamos, que se anularan las elecciones, exactamente, va a las armas. Y luego a Madero lo derroca un golpe de Estado de los propios militares. Esa es la historia. Llámese Madero, o llámese Carranza, o Porfirio Díaz, o Juárez. Nuestra historia está manchada en sangre porque nunca pudimos tener un momento de paz civilizatoria para poder elegir. pero más, Alex, más. Vamos más para adelante. A ver, me encanta tu argumento, te lo compro. Llega un momento también en que llega al poder por la vía legal Victoriano Huerta. ¿Por Claro. qué? Claro que es Bueno, legal, porque él se las arregla. Él claro que él asesina a Madero, pero bueno, si tú te fijas cómo a través de las Curain, él se las arregla para disfrazar todo y llegar con una apariencia legal al gobierno. Entonces, ¿qué quiere decir? Perdón. Pero déjame terminar mi argumento. Quiere decir que también Venustiano Carranza es un golpista. ¿Por qué? No. Bueno, pues porque derroca al gobierno con unas comillas enormes legal de Huerta. Y luego también, ¿qué pasa? Por eso voy más adelante, Alex. Después, Álvaro Obregón también manda a asesinar a Carranza. Y entonces sí es cierto que se continúa esto hasta el infinito, ¿no? A ver, Chávez. Yo lo que quiero decir, hasta que hay instituciones, pero eso es otra cosa que también podemos debatir. Lo que me refiero que pasó con Madero no fue una cuestión de que, hoy el Congreso decidió que no, porque ya no hay resultados. No, hubo una primera intentona, digámoslo así, de golpe de Estado cuando Bernardo Reyes y Mondragón, y se me olvida el otro muy malo, se me fue. Bueno, que le dan Félix Díaz, claro, que hacen todo el tema de la Puerta Mariana del Palacio Nacional para derrocarlo, empieza el tema de la Ciudadela, pero hay una conspiración donde incluso está involucrado Wilson, el embajador norteamericano, porque quieren tirar el gobierno de Madero. Y lo tiran. Pero hay muchas cosas que hacen por la fuerza, asesinando, poniendo a los 123 diputados, pero a ver, esos 123 diputados que votaron a favor de aceptarle la renuncia a Madero, fue porque tenían un pavor de que nos asesinaran, pero ellos habían sido electos democráticamente en el 12, o sea, tampoco puede, o sea, ¿es moralmente reprobable lo que hizo Huerta? Claro que es moralmente reprobable, pero como dice Paco, lo hicieron con esa legalidad que nos gusta tanto a los mexicanos. Si tú analizas y dejando a un lado los sentimentalismos baratones en los que caen tú y Paco de, no, es que obligaron a Madero y pobre Madero sufría mucho cuando firmaba, quítense eso.
si analizan legalmente, Madero presentó su renuncia, punto, y luego se le aceptó un Congreso, punto, y luego subió al poder Huerta de acuerdo a la ley, punto. Nada pero más, vamos al aspecto legal nada más, no al sentimentalismo baratoide que utilizan ustedes. No es un sentimentalismo Perdón, barato. me apunto al sentimentalismo baratorio y no me jodas, Rosas, por Dios. Esa es la historia de México, caray. Yo lo sé, no pero tienen que ir comiendo flores. golpe de Estado con todas las de la ley. Claro que sí, es un golpe de Estado. Pero el problema es que en México siempre revestimos todo de legalidad. Y ese golpe de Estado lo revistieron de legalidad, les guste o no, lean la Constitución de entonces, cómo es su gestión presidencial. Okay. Si se hubiera sostenido tan legalmente y no apasionadamente ese no golpe de Estado, esa legalidad, entre comillas, no hubieran asesinado a Gustavo Madero como lo hicieron, no hubieran asesinado a Madero incluso, no hubieran asesinado a Pino Suárez, no lo hubieran hecho, porque entonces se hubiera sostenido... A ver, la famosa legalidad del Isabel, es la historia de México. ¿Te sorprende que los hayan asesinado? ¿Neta? No. O sea, realmente, No, pero entonces por favor, no es es la historia de México. No es una legalidad, ¿no? Chamacos, ya cálmense. Chamacos, ya cálmense. No, bueno, mejor el refugio de los conspiradores y el país de las maravillas. No, a ver, Alex, donde, como yo lo dije, fue un golpe de Estado que lo legalizó con las Curain. Pero es distinto. Golpe de Estado es golpe de Estado. Pero bueno. Apesta a golpe de Estado. Claro que es golpe de Estado. Chicos, nos vemos en nuestro refugio. Va a haber velas. Bueno, la próxima semana ya desde el refugio. El próximo domingo en el refugio. Ahí nos Salud, queridos amigos, acabaremos. gracias por acompañarnos estos varios meses aquí Por Zoom. Regresamos a nuestra cueva. Salud. Gracias a todos. Gracias, salud. Isabel. Gracias, Francisco. Gracias, Alejandro. Nunca brindemos por los golpes de Estado. Nunca. Ni por los...